Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Caminando con Fe, este espacio donde buscamos reflexionar sobre temas importantes de una perspectiva bíblica. Hoy hablaremos de un tema fundamental para nuestra vida espiritual, el temor de Dios. Muchas veces escuchamos esta frase, pero ¿qué significa realmente? ¿Es miedo o respeto? ¿Por qué es tan importante tener temor de Dios en nuestra vida diaria? En este video veremos qué dice la palabra de Dios sobre este tema, cómo nos transforma y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Así que quédate, te prometo que al final tendrás herramientas prácticas para vivir bajo este principio. Vamos a la intro y comencemos. Debemos tener claro que Dios ve en lo más profundo de nuestros corazones y que Él observa todo. No hay nada que se le pueda ocultar a Él. Aunque pienses que si haces algo oculto donde nadie te ve, Él te está viendo y conoce tus planes, los cuales podrían llevarte a pecar. Ora a Dios con todo tu corazón, con un corazón sincero. Deja que mire y vive delante de Él con un corazón reverencial. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En Salmos capítulo 44, versículo 21, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Dios observa lo profundo de nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos e ideas como la palma de su mano. Por lo tanto, debemos aceptar la observación del Espíritu de Dios en todos los asuntos y darle nuestro corazón a Él, dejándole ser el maestro y el que toma las decisiones. Al orar, debemos ser honestos y decir las palabras de nuestro corazón a Dios para tener una verdadera comunión con Él. Dios observa las partes más profundas de nuestros corazones. Cuando ve que realmente lo queremos y que verdaderamente buscamos la verdad, el Espíritu Santo obra en nosotros. Nos iluminará, nos aclarará y nos guiará. Pero si solo hablamos palabras bonitas para captar la simpatía de Dios o hablamos falsedades para engañarlo, definitivamente seremos abandonados por el Espíritu Santo. Y aquellos que a menudo engañan a Dios, finalmente serán odiados y eliminados por Él. La gente de Nínive y los fariseos son dos ejemplos que podemos usar para comparar. Cuando la gente de Nínive oyó a Jonás predicando las palabras de Dios, se arrepintieron y abandonaron sus malos caminos, y Dios, viendo su sincero arrepentimiento, extendió su misericordia y los libró de la catástrofe. En cuanto a los fariseos, ellos oraban en las esquinas de las calles frente a las multitudes, tratando de hacer que los demás vieran lo devotos y fieles que eran. Pero ¿cuál es el resultado? En Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 7, el Señor Jesús los aborreció y los llamó hipócritas, diciendo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Por lo tanto, si queremos alcanzar la reverencia hacia Dios, a menudo debemos comparecer ante Dios y orar con un corazón sincero, dejando que Dios vea nuestros corazones y nunca engañarle ni ocultarle nada a Él. Solo así podremos alcanzar la alabanza de Dios. Este es el primer principio para lograr la reverencia hacia Dios. Debemos conocer los mandamientos de Dios y buscar la verdad para tener un conocimiento verdadero de la disposición de Dios y producir un corazón temeroso a Dios. La palabra dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio. Proverbios capítulo 13, versículos del 13 al 14, los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito.
La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Para tener verdadera reverencia a Dios, hacia Dios, debemos conocer los mandamientos y aclarar qué cosas podemos hacer y qué no. Si buscamos la verdad en el proceso de comprender los mandamientos de Dios, tendremos un conocimiento verdadero de su carácter, el cual no permite ninguna ofensa. Un suceso importante que se menciona en la Biblia es cuando, después de que el rey David cometió adulterio, el profeta Natán le transmitió las palabras de Dios. Al escucharlas, David sintió remordimiento y se odió a sí mismo e inmediatamente confesó su pecado ante Dios. Pero debido a que ofendió la disposición de Dios, la espada nunca se apartó de su casa después de eso. Se puede ver que Dios es recto con todos sin sentimiento personal alguno. Incluso si la persona que ofende la disposición de Dios es alguien que ama y que es usada por Dios, y aún así será castigada. Y saber que nadie puede ofender la disposición de Dios. Debemos prestar atención en las intenciones de Dios en todo, orar a Él y buscar su voluntad con frecuencia y mostrar consideración a su voluntad y obedecerle absolutamente en todo. La Biblia registra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. En nuestra vida, a menudo nos encontramos con algunas personas, asuntos y cosas inesperadas. Y la obra de Dios generalmente no se ajusta a nuestras concepciones e imaginaciones. En este momento debemos esperar calladamente ante Dios con un corazón piadoso y prestar atención a buscar y meditar en las intenciones y requisitos de Dios dentro de las personas, eventos y cosas establecidas por Él. Esforzarnos por obrar exactamente de acuerdo con la voluntad y las demandas de Dios. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, no debemos llegar a quejarnos con Dios, en caso de que pequemos con nuestra boca y lo ofendamos. Hablemos de Job, con quien estamos familiarizados. Por ejemplo, al enfrentarse a las pruebas de perder sus bienes y sus hijos, además de tener su cuerpo cubierto de llagas, Job no pecó con los labios ni albergó sospecha, juicio o queja alguna de Dios. En cambio, se rasgó la túnica, se rasuró la cabeza y se postró ante Dios, esperando y buscando la voluntad de Dios. Al final, dijo las palabras que honraron a Dios y alabaron a Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dando un decisivo testimonio de Dios delante de Satanás y obedeciendo la aprobación de Dios. Sus tres amigos, sin embargo, al conocer su situación, no buscaron la voluntad de Dios ni tuvieron la más mínima reverencia a Dios, sino que arbitrariamente juzgaron a Job según sus propias concepciones e imaginaciones, diciendo que Job debía ofender a Dios y que estaba siendo castigado por Dios. Debido a su ignorancia, obstinación y absurdo, Dios los aborreció. Dios observa el fondo de nuestros corazones y su justa y santa posición no tolera las ofensas del hombre. Él nos conoce a todos como la palma de su mano. Él conoce cada una de nuestras tallas y aún más, sabe qué tipo de entorno es beneficioso para progresar en nuestras vidas. Aunque Él permite muchas cosas en las que no concuerda con nuestra forma de vivir, su intención es salvarnos. Debemos buscar las intenciones de Dios en todos los asuntos, abandonar nuestras concepciones e imaginaciones. Debemos abandonar nuestra propia carne para obedecer y satisfacer a Dios. Esta es una manifestación de tener un corazón de temor a Dios. Aquellos que temen a Dios son mucho más devotos y más honestos que la gente en común. Mientras hacen las cosas, mantienen un perfil bajo y actúan con prudencia, no con arrogancia, por temor a pecar contra Dios. Esas personas pueden vivir delante de Dios en cualquier momento, cercarse a Dios en sus corazones y obtener la guía de Dios, así como su cuidado y protección para que puedan caminar por el camino que Dios les guía. Creo que si nos enfocamos
en entrenar y practicar de acuerdo con los puntos anteriores, podremos andar en el camino de reverencia a Dios y convertirnos en una persona temerosa de Dios. Si quieres cultivar el temor de Dios en tu vida, te doy unos puntos esenciales que te ayudarán a acercarte al Rey de Reyes, nuestro Creador. Número 1. Estudiar la Biblia. La palabra de Dios nos revela su carácter, su santidad. En Isaías capítulo 6, versículo 5, el profeta Isaías exclamó: «Ay de mí, porque he visto al Rey, Jehová de los ejércitos». Y al estudiar la Biblia aprendemos a respetar y admirar a Dios. 2. Orar con sinceridad. La oración nos conecta con Dios y nos ayuda a reconocer su grandeza. En Nehemías capítulo 1, versículo 11, Nehemías ora con humildad y temor: «Señor, te ruego que me des éxito en este día». 3. Vivir en obediencia. En Santiago capítulo 1, versículo 22, nos dice: «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores». Obedecer los mandamientos de Dios es una forma concreta de mostrar nuestro temor reverente hacia Él. 4. Meditar en su grandeza. Reflexionar sobre quién es Dios nos ayudará a mantener una actitud de reverencia. En Job, capítulo 42, versículo 2, Job declara: «Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado». 5. Buscar comunidad. Reunirse con otros creyentes nos recuerda la importancia del temor de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, nos dice: los que temían a Jehová hablaban unos con otros, y Él ponía atención y escuchaba. Quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte: ¿tienes temor de Dios en tu vida? ¿Reconoces su grandeza y su autoridad en cada decisión que tomas? Recuerda que el temor de Dios no es algo que debemos temer, sino algo que debemos abrazar con gratitud. Dios no busca que vivamos con miedo, sino que con reverencia y amor. Como dice en Primera de Juan, capítulo 8, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor de Dios nos lleva a una relación más profunda y significativa con Él. En resumen, el temor de Dios es el fundamento de una vida espiritual sólida. Nos protege, nos guía y nos transforma. Sin embargo, también hemos visto que ignorar este principio tiene consecuencias graves. Pero gracias a Dios, siempre hay tiempo para volver a Él y cultivar este temor reverente. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el temor de Dios. Si este video te pareció útil, no olvides darle un like, compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de esta conversación y suscribirte al canal para más contenido como este. También puedes dejar tus comentarios y experiencias. Me encantaría leerlos y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda, camina con fe y que el temor de Dios es el principio de una vida plena y bendecida. Hasta pronto.